Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hace algunos años yo tenía la costumbre de leer en el salón de mi casa por la noche mientras mi padre tenía encendida la televisión, a la que yo normalmente no le prestaba ningún tipo de caso. Pero una vez no pude evitar levantar la cabeza y mirar a la televisión porque estaba hablando un hombre al que yo no conocía de nada, pero cuyas palabras y cuya forma de hablar me tenían cautivado. Ese hombre era Pablo de Ors, que estaba interviniendo en el programa Millennium de Televisión Española y estaba presentando entonces un libro recién publicado, Entusiasmo, una novela autobiográfica en la que contaba cómo se había convertido en sacerdote, cuáles habían sido los problemas personales y el autoconocimiento que había afrontado para dar ese paso. Hoy tenemos el placer, el gusto, el honor, el privilegio de tener nuestro programa a Pablo Dors, precisamente para poder conversar sobre su último libro, que es Biografía de la Luz, un libro, un ensayo que puede ser leído de manera independiente, pero que está numerado como la segunda parte de una trilogía del entusiasmo que continúa esa novela autobiográfica. Pablo Dors es novelista, es uno de los más importantes, seguramente, novelistas que hay en España, eso desde su primer novela, Las ideas puras, que fue finalista del premio Herralde, desde Andanzas del impresor Zollinger, desde El amigo del desierto, un libro que está bastante conectado con la labor que él hace de meditación, y con una obra maestra que sin duda alguna se encuentra entre lo mejor de la literatura española de este siglo, que es Lecciones de ilusión, un libro con ecos a Thomas Mann, y que no desmerece para nada la comparativa con La montaña mágica. Más tarde llegaría de la mano de Siruela, por aquel entonces dirigida por Ignacio Gómez de Liaño, Biografía del silencio, que seguramente sea el libro que marcó un antes y un después en su obra, porque hizo que fuera conocido para el gran público, el que hasta entonces había sido un novelista minoritario para amantes de literatura. Y después ya llegó ese entusiasmo, una especie de ajuste de cuentas, una especie de explicación biográfica de cómo el entusiasmo es una fuerza transformadora, hasta finalmente este último libro, hasta la fecha, Biografía de la Luz, una aproximación mística, que no histórica, a la figura de Jesús y al Evangelio. Y ya sin más preámbulos, Pablo, muchas gracias por venir al programa. Es, ya digo, un auténtico honor. Quisiera preguntarle por cómo se relaciona este libro, este ensayo sobre la figura de Jesús, esta glosa a su vida y sobre todo a sus palabras, cómo se relaciona con ese anterior libro, Entusiasmo, que es, en definitiva, es una novela autobiográfica. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado, Guillermo, y también un saludo a todos los que nos están escuchando. Siempre es un privilegio, de alguna manera, poder, bueno, pues dar cuenta a quien tenga interés de cómo nacen los libros, de cómo se gestan, de hasta qué punto los autores nos entregamos a ellos y demás, ¿no? Para poder responder bien a esta cuestión, ¿no?, el vínculo entre entusiasmo y biografía de la luz, pues tendría que de alguna manera explicar que mi abuelo, Eugenio Dors, después de pasarse toda la vida escribiendo glosas, es decir, como lo que llamamos hoy columnas en el periódico, ¿no?, textos breves de carácter reflexivo, pues llegó un punto en su biografía donde se dio cuenta de que todas esas glosas eran como ladrillos que conformaban un edificio, ¿no? Es decir, que había un vínculo secreto pero profundo entre todas ellas y que había un conjunto, una totalidad, ¿no?, que resultaba de la suma de la conjunción de todas, ¿no? Algo similar, salvando las distancias, me ha sucedido a mí. Sé que llegué a un momento, en torno, yo creo que fue el 2014 o así, o quizás algo antes, donde entendí que mis ficciones, mis libros, pues obedecían a un itinerario, y entonces decidí agruparlos por trilogías, y de alguna manera cada una de las trilogías, porque estos dos que has mencionado, El entusiasmo y Biografía de la Luz, están en la última trilogía llamada El entusiasmo, pero estas trilogías, digamos que responden a un camino que yo creo que es mi propio camino, pero que también es el camino de la búsqueda espiritual en general, ¿no? Es decir, primero está la trilogía del fracaso, conformada por El estreno, Las ideas puras y Contra la juventud, y es un poco literatura de lo oscuro, de lo difícil,
del problema, en una línea muy similar a donde se mueve la literatura contemporánea en general, ¿no? O sea, literatura de la sombra, podríamos decir, ¿no? Luego está la trilogía de la ilusión, ¿no? Conformada por Lecciones de ilusión, Estupor, Maravilla y Andanzas y Vientos sobre Zöllinger, que ante la confusión, ante la oscuridad, pues una posible salida es la ficción, es la fantasía, es la ilusión, y de eso hablan estos libros, ¿no? O sea, una tercera trilogía llamada Trilogía del Silencio, conformada por Biografía del Silencio, El olvido de sí y El amigo del desierto, donde de alguna forma, bueno, pues la fantasía también tiene un tope, ¿no? Y es bueno mirar la realidad, mirarse uno mismo, ¿no? O sea, pero para mirar la realidad, mirarse uno mismo, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a mirar. Entonces, estos libros ya afrontan, que ya estaba en germen también los anteriores, pero de manera más directa la dimensión espiritual del ser humano, sobre todo pues el tema de la receptividad, el silencio y demás, ¿no? Y yo creo que el silencio, la práctica del silencio, pues te lleva a la luz, ¿no? Esta última trilogía podría ser la trilogía de la luz, ¿no? Decidí titular la trilogía del entusiasmo, eh, bueno, pues porque el entusiasmo no es otra cosa que la luz vivida por las personas, ¿no? Cuando tenemos luz dentro, pues tenemos entusiasmo, ¿no? La palabra entusiasmo significa posesión de los dioses, ¿no? Y entonces, bueno, el denominador común de esta trilogía que estoy escribiendo ahora, la última parte, el último volumen de esta trilogía, pues es, como no puede ser de otra manera, la iluminación o con el deseo de escribir una literatura luminosa, es decir, una literatura, no, yo no diría edificante, porque quizás esto no, puede tener resonancias a lo mejor no tan apetecibles para muchos lectores, pero sí literatura que nos ayude a vivir, ¿no? Sin convertirlo en libros de ayuda, ¿no? O sea, que realmente hay una pretensión de escribir verdadera literatura y de escribir verdadero ensayo, pero que realmente poniendo el subrayado en la dimensión más positiva del ser humano, ¿no? Y porque es verdad que la vida pues muchas veces te abofetea, pero la bofetada no es toda la realidad, también hay caricias, ¿no? Y también hay abrazos y cosas bonitas, ¿no? Y creo que el ser humano, o al menos yo, pues necesitamos poner en valor esta dimensión luminosa. Mencionaba a su abuelo, que por supuesto es uno de los grandes literatos españoles del siglo pasado. Y bueno, me gustaría preguntarle por sus influencias, porque en su trayectoria como novelista es indudable que hay una influencia directa de algunos de los grandes escritores alemanes, pero sobre todo austriacos, que por supuesto escribían en lengua alemana. Estoy hablando de autores como Robert Musil, como Kafka, que por cierto, en Contra la Juventud, que ese no lo he sacado, se me ha olvidado, pero también lo he leído, es un homenaje a Kafka, en definitiva. Wittgenstein, Robert Balser, son autores muy presentes en su obra y que han penetrado, yo creo que también estilísticamente, porque yo creo que su estilística está muy en consonancia también, es muy clara, es muy diáfana, y yo creo que eso está en consonancia también con su pensamiento, con su forma de obrar, con la relación entre la persona que se percibe, por lo menos desde el otro lado de la pantalla en sus intervenciones públicas, entre su persona y su obra. Y quisiera, por un lado, preguntarle por estas influencias literarias y por otro, por una influencia que usted resalta en entusiasmo, que es Gandhi, y que abre un poco también el abanico, ¿no? Que normalmente pues, solemos ser un poco chauvinistas, ¿no? Desde la tradición católica, y parece que cualquier influencia de otra tradición es nociva, y sin embargo esa influencia de Gandhi, que estuvo en su juventud, pues parece que fue también definitiva para que diera el paso hacia dedicarse a estas cuestiones. Escribir para mí es insertarse en una tradición. Es decir, creo que es muy importante que cuando uno empieza a desplegar esta vocación y este oficio que llamamos la literatura o la escritura creativa, pues sepa quiénes son sus hermanos, ¿no? Sus compañeros de camino, ¿no? Y confiese directamente quiénes son sus maestros, ¿no? Yo por eso empecé mi trayectoria literaria con El estreno, que es un libro de cuentos donde yo declaro abiertamente quiénes son mis maestros, ¿no? Cómo he aprendido de ellos, ¿no? Y me inserto claramente en esta corriente, ¿no? A mí me encanta la literatura alemana. Yo he disfrutado desde que era adolescente, porque yo estudié en un colegio alemán, pues de
de los grandes autores que has mencionado. Hay algunos otros, como por ejemplo Roth o Stefan Zweig, que también han sido muy decisivos, Hermann Hesse, ¿no? Bueno, y muchos más, ¿no? Grill Parzer y tantos otros, ¿no? Thomas Bernhard, tantos otros, ¿no? Y esta es la corriente literaria en la que yo me muevo, ¿no? Pero esto no significa que evidentemente te cierres a todas las demás en absoluto, ¿no? Y luego hay una serie de autores más, a lo mejor no están en el canon literario, como por ejemplo puede ser Gandhi, que mencionabas, o incluso Simone Weil, que se mueve más en el registro filosófico, Dag Hammarskjöld, que fue Premio Nobel de la Paz y fue presidente de Naciones Unidas y que murió en un accidente en el Zaire, que tiene este libro maravilloso que se llama Marcas en el Camino, que es más bien de carácter aforístico. Son escritores que también me han influido mucho, tanto en el fondo de del mundo que yo intento transmitir y desde luego vivir, como en la forma, ¿no? Porque son efectivamente muy diáfanos, como también marcabas, muy rotundos, muy aforísticos, ¿no? También Musil, que mencionabas igualmente, también lo es, ¿no? O sea, puede sacar un arsenal de citas de sus libros, ¿no? Y, y bueno, Gandhi en concreto, cuando yo era muy jovencito, me marcó su autobiografía, Mis experimentos con la verdad, porque aparte de ser un libro muy bien escrito, es un libro de una honestidad y de una, no sé, o sea, para todo buscador espiritual, pues debería ser un referente, ¿no? Y luego yo he seguido leyendo a Gandhi, o sea, lo leo muy frecuentemente, lo tengo en la visita de noche, porque muchas de las cosas que dice sobre la no violencia me han calado y me siguen calando profundamente y de alguna manera están detrás de buena parte de las propuestas que yo hago, aunque yo no la llame no violencia, pero va en esa misma línea. No escucho. Sí, tenía el micrófono. Mencionaba usted antes el género de las glosas y ha mencionado también el término tradición, que aparece en el prólogo también de Biografía de la Luz. Es decir, dice, bueno, yo no quiero ofender a nadie con esta aproximación mística, lo único que quiero es profundizar en la tradición en la que yo mejor conozco. Es un poco lo que viene a decir. Y bueno, quizás el género de las glosas sea un género que gusta especialmente o que se desarrolla en autores de la tradición. Yo por lo menos tengo esa percepción, es una forma de escritura que se amolda bien a esa humildad de estar comentando algo, es decir, que la escritura siempre nace de algo anterior y entonces de incluir eso anterior, por lo menos de forma implícita, en el texto. Y quisiera preguntarle sobre la tradición, porque yo tengo la sensación, y quizás me equivoque, de que su obra es la obra de un tradicionalista, es decir, que lo que hay es una actualización de un saber sapiencial que es eterno, que se da en varias tradiciones y que es cierto que usted canaliza por las distintas tradiciones, pero especialmente por la cristiana, por la católica. Y de alguna forma, en Biografía de la Luz creo que alcanza una especie casi de cumbre, ¿no? De Everest, en el sentido de que toda esa meditación interior, de autoconocimiento, de silencio, alcanza, digamos, su máximo exponente porque lo pone en común con la figura, por supuesto, protagónica o protagonista de la tradición cristiana, que es Jesús. Entonces quisiera preguntarle por cómo entiende ese concepto de tradición, que por ejemplo en español tiene esa doble comprensión, ¿no? Los tradicionalistas pues se asocia al carlismo, una dimensión política, pero aquí nosotros lo estamos utilizando en otro tipo de significado. Estamos hablando de tradición como un conjunto de saberes que se dan en distintas tradiciones y que tiene un corpus, ¿no? La filosofía perenne, que diría Aldous Huxley. Sí. Entonces, en el tema de la filosofía perenne estoy de acuerdo completamente, que yo de alguna manera modesta, evidentemente, pero engarzo en esta tradición de la filosofía perenne, ¿no? No me definiría como un tradicionalista porque esto evidentemente tiene resonancias políticas con las que no me identifico, ¿no? Pero siempre digo, cuando hablo de tradición, que es una palabra que utilizo con frecuencia, hablo de tradición y renovación. Siempre pongo las dos palabras juntas precisamente para en fin, prevenir, ¿no? De que no se trata simplemente de una mirada hacia atrás, ¿no? Creo que algo es poderoso cuando tiene sus raíces profundas, ¿no? Y entonces remitirse a la tradición es una manera bueno, de efectivamente arraigar, ¿no? En algo que tiene una solidez y un pasado, una historia importantes, ¿no?
Pero también hablo de renovación, porque claro, si no sería puramente repetición, ¿no? Y yo creo que es importante las grandes enseñanzas de la sabiduría ancestral, pues formularlas en nuestro lenguaje y en nuestra sensibilidad. Y no es un trabajo simplemente acomodaticio, ¿no? Sino que en esa formulación, en nuestra sensibilidad, en nuestro lenguaje, pues se van descubriendo nuevas cosas, ¿no? O sea, también es una auténtica recreación, ¿no? Yo creo que la manera de ser fieles al pasado cultural, al pasado espiritual, es con esta recreación, ¿no? Desde ahí sí que yo entendería la tradición como algo importante en mi obra literaria y también en mi obra. No sé si he dejado de escucharle. ¿Ha habido algún problema quizás con el sonido? ¿Puede ser? No, yo me Ah, he oído bien, simplemente que cuando hablo yo veo que me proyecta solamente mi imagen a mí, no están las dos como está ahora, sí, que para mí resulta casi más cómodo porque así estoy hablando sí. con Pues alguien solamente lo conmigo mismo. dejamos así entonces. Sí. Y quisiera preguntarle entonces por el silencio, ¿no? Porque es cierto que Biografía del Silencio, que es un libro muy aforístico, sin duda alguna yo creo que es el más aforístico de los libros y quizás eso facilitó también el éxito, ¿no? En este tiempo donde todos estamos tan atareados, pues es razonable que un libro como Biografía del Silencio sea más exitoso que Lecciones de Ilusión, ¿no? Que es una novela clásica, digamos, de la gran tradición europea. Y quisiera preguntarle por ese silencio como primer paso, ¿no? Porque siempre hace énfasis en aprender a escuchar como primer paso para, curiosamente, llegar al autoconocimiento. Es decir, que pensamos a veces que hablando, mostrando nuestra imagen, es cuando más somos, ¿no? Sobre todo en esta sociedad de la imagen, de las redes sociales, y su mensaje en ese sentido es políticamente incorrecto, y no hablamos tampoco en cuestiones políticas, sino en cuestiones existenciales, porque lo que dices, no, con el silencio es como se comienza a escuchar al mundo y cómo se comienza también a conocerse a uno mismo. Sí, bueno, yo estoy muy interesado en el tema del autoconocimiento, como puedes imaginar, ¿no? Y como cualquiera que me haya leído lo verá, ¿no? Creo, eso de ahí nace también Biografía de la Luz, o sea, creo que Cristo es el paradigma del autoconocimiento en Occidente, al menos en Occidente, en el sentido de que nadie en la historia de la humanidad ha dicho yo, como lo ha dicho él, que dijo yo soy la luz, o yo soy el camino, yo soy nada menos que la verdad, o nada menos que la vida, ¿no? Es precisamente, si queremos aprender a decir yo, pues qué mejor que beber de la fuente de aquel que lo ha dicho con tanta rotundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el autoconocimiento es una de las claves fundamentales, ¿no? de mi propuesta narrativa y espiritual, ¿no? He hecho esta introducción, pero ¿cuál era la pregunta en cuestión? ¿Me lo recuerdas? Era sobre el silencio Sí. como primer Ah, sí, paso, sí, sí, digamos, disculpe. Sí, hacia... sí, claro. Entonces, normalmente, efectivamente, entendemos la palabra como forma de autoconocimiento, ¿no? Pero yo sostengo que palabra y silencio son dos caras de la misma medalla, por una parte, ¿no? Y también creo que así como la palabra o lo reflexivo produce o da como resultado un conocimiento analítico de uno mismo, ¿no? El silencio da como resultado un conocimiento sintético de uno mismo, ¿no? Es decir, que puedes conocer dividiendo, que es lo propio del análisis, lo propio de la palabra, pero también puedes conocer unificando, que es lo propio del silencio, ¿no? Todo esto puede parecer muy teórico, pero lo cierto es que si tú te sientas en silencio y en quietud y simplemente asistes, sin añadir contenidos a lo que sucede, pues lo que sucede es que va apareciendo lo que tú eres, ¿no? Es decir, si tú te viene a la cabeza, pues tu familia, es que tu familia es importante para ti, ¿no? Si te viene a la mente, pues la cena, pues es que tienes hambre, ¿no? Es decir, que lo que va apareciendo en el silencio, no de una manera deductiva, sino de una manera inductiva, precisamente, ¿no? Está hablando de lo que somos, ¿no? Y mirar eso, o sea, incluso de una manera mucho más fiable, porque no eliges tú los contenidos, sino porque te aparecen por sí solos, ¿no? Entonces, sostengo que meditamos para conocernos, ¿no? Y que solamente podemos amarnos si nos conocemos, porque nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Y que ese es el desafío de esa persona, ¿no? Pues conocerse, amarse, para luego poder amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Es decir, que creo que en definitiva, en última instancia,
meditamos o hacemos silencio para vivir, ¿no? Que no es otra cosa que conocer y amar, ¿no? Y también tengo que decir que desde que practico la meditación, aproximadamente unos 20 años, 17, 18 años, digo en meditación en ese sentido de silenciamiento, mi literatura ha ido transformándose. Es decir, que ya había esa impronta espiritual desde el principio, pero ahora creo que escribo de manera más esencial y escribo de manera también más luminosa. Me interesa más la luz, ¿no? O sea, me interesa menos abundar bueno, no es que lo quiera obviar y de vez en cuando ahora estoy escribiendo otras cosas que sí que tienen su dimensión oscura, pero apuntando siempre hacia lo luminoso. Quisiera preguntarle por la renuncia, ¿no? Digamos que en el libro, precisamente en Biografía de la Luz, habla de cómo hay que renunciar al ego. También cuando habla de meditación, también habla de ese paso como uno de los primeros, ¿no? Renunciar al ego, al yo, eh, precisamente para luego poder decir yo. Eso es, digamos, una de las cuestiones que le fascina de Jesús, e incluso renunciar al mundo. Y voy a leer una cita muy breve, textual, de este libro de Biografía de la Luz. Dice: aceptar la dimensión espiritual de la existencia solo es posible porque hemos muerto en buena medida a las otras. Entonces, por eso le quisiera preguntar por la renuncia al yo, la renuncia al mundo, para volver de alguna forma, de manera renovada, tanto a uno mismo como al mundo, con mayor conocimiento. O sea, la renuncia es una cosa que en general pues tiene mala prensa y en general apetece poco, ¿no? No queremos renunciar, lo queremos todo, ¿no? O sea, sin embargo, es lo más habitual o sea, yo ahora mismo estoy conversando contigo y ya he renunciado a otras cosas. Es decir, que cualquier cosa que hagamos, o que me ponga a escribir esta mañana, yo escribo por la mañana, más o menos como de 9 a 11 de la mañana, ese par de horas las suelo dedicar a la escritura creativa, pues si haces eso no haces otras cosas, has renunciado, ¿no? Y si decides pues, dedicarte al mundo espiritual, pues muchas cosas del mundo sensorial, vamos a decir así, pues ya no están en primer plano, ¿no? de tu atención, ¿no? Es decir, que la renuncia forma parte de nuestra existencia sin ninguna duda, ¿no? Y otra cosa digamos, el tema del trabajo interior, ¿no? Del ego, ¿no? O sea, evidentemente, para llegar al yo profundo, pues tienes que desechar, tienes que renunciar, pues el ego pequeño, el ego superficial, ¿no? Tienes que de alguna manera ir trascendiendo todo eso, ¿no? Trascendiendo y incluyéndolo, pero incluyéndolo redimido, cambiado, transformado, ¿no? O sea, que no es que haya yo no creo que es que haya que renunciar al mundo, como si el mundo fuese malo, ¿no? Eh, Sino que creo que primero hay que ir a lo luminoso, a Dios, por decirlo en lenguaje creyente, en lenguaje religioso, ¿no? Y desde ahí, ¿no? O sea, porque ahí tenemos ya pues el criterio, ¿no? La referencia, pues volver al mundo, ¿no? Y disfrutarlo y vivir esta condición histórica y concreta que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, creo o sea, por ejemplo, yo lo que suelo plantear en los retiros que voy brindando en Amigos del Desierto, esta red de meditación que nació precisamente a partir de Biografía del Silencio, es que bastan 25 minutos de práctica y no hay que hacer nada más, ¿no? De práctica silenciosa, porque las actitudes que se generan en la práctica, que son la escucha, la receptividad, la atención, pues todo eso se va a ir extendiendo en la vida poco a poco, ¿no? Entonces, tu vida va a ir transformándose, ¿no? De pronto, eres una persona que no tienes particular interés en la naturaleza, pues empiezas a frecuentar más la naturaleza. De pronto, eres una persona que tampoco tienes interés particular en la dimensión corporal, en el cuerpo, porque es un hombre de libros o intelectual, pues de pronto empiezas a interesar también por tu cuerpo. Es decir, que si abres la espita de lo espiritual, poco a poco eso va a ir impregnando y evidentemente te va a ir haciendo renunciar a otras cosas que no están de acuerdo, no van en consonancia con esa nueva espita recién abierta, ¿no? ¿El alma es algo que construimos o a lo que despertamos? Y en cualquiera de los dos casos, cómo la construimos o cómo despertamos a ella si estamos aletargados? Un buen amigo mío tiene un libro escritor, que se titula Construir un alma. Andrés Ibáñez, por Sí, eso lo decía. sí. O sea, a mí más que construir, me gusta hablar de cultivar, de cultivo, cultura y culto, ¿no?
Y también creo, además, que más que construir es descubrir, ¿no? Digo en Biografía de Silencio, digo precisamente que hasta los 40 años, yo tengo ahora 58 aproximadamente, yo pensaba que la identidad era una construcción, entonces que cuantas más experiencias tuviese, más lecturas, más viajes, más experiencias en definitiva, pues mejor iba a construir esa personalidad o esa identidad. Y a partir de ahí me di cuenta de que la identidad no es tanto una construcción cuanto un descubrimiento, ¿no? Que resultaba que junto a la suma o como alternativa a la suma estaba la resta, que ir quitando cosas, por tanto menos lecturas, menos viajes, menos contactos, tal, o sea, pues ibas a descubrir, ¿no? Realmente lo que eres, ¿no? Y realmente creo que es así. O sea, creo que la simplicidad es un buen criterio para guiar nuestra vida. O sea, que nuestra vida, que simplicidad no quiere decir simpleza, ¿no? O sea, puede haber riqueza articulada de manera armónica, ¿no? Pero la sencillez o la simplicidad, yo creo que sí que es un valor al que yo aspiro y que ciertamente busco en mis libros, ¿eh? O sea, busco que sean profundos pero sencillos, ¿no? O sea, eh, porque creo que lo complejo apunta a la mente, mientras que lo sencillo apunta al alma, ¿no? Y creo que la literatura, si quiere ser arte, pues debe apuntar al alma, no a la mente, ¿no? Y en cuanto a esa aproximación mística a Jesús, digamos que para el que piense que puede ser un libro de historia o que es un libro que recopila, digamos, o que hace una versión propia del Evangelio, y no lo es ninguno de estos casos, ¿cómo se le ocurrió esa aproximación? ¿Era una necesidad? ¿Era cómo porque es muy original, ¿no? El formato, yo no lo conozco. Conocía libros como el de Papini, conocía libros como el de Ratzinger, pero realmente el suyo es muy distinto, ¿no? Muy innovador. Es muy diferente, sí, y además yo creo que no existía, al menos, al menos que yo conozca, ¿no? Este planteamiento. Luego he ido descubriendo cosas que pueden tener una cierta afinidad, pero claro, primero ha estado el interés teológico, ¿no? Que ha copado 20 siglos de historia, ¿no? O sea, es la pregunta si este hombre pues, es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, y a partir de ahí pues, ha habido tantos enfoques sobre la posible divinidad de Jesús y demás, ¿no? O sea, y luego en las últimas décadas o último siglo pues ha habido un interés por más científico, ¿no? Por la dimensión histórica, ¿no? Y también se ha escrito mucho sobre esto, pero sobre el Cristo interior, sobre el Cristo, sobre el Jesús místico y sobre todo sobre el Cristo interior, se ha escrito poco. No digo que no haya nada, hay cosas, ¿no? Pero ciertamente no tantas, ¿no? O sea, y en realidad no es que se me ocurriera, o sea, que no es una ocurrencia, no es de pronto, sino que fue una experiencia. O sea, lo digo esto con toda modestia, ¿eh? Porque si no, cuando te pones a hablar de la iluminación, pues la gente se cree que tú es que estás ya en otro plano, y yo soy un ser humano como todos los demás, ¿no? O sea, pero dentro de la experiencia de la iluminación, según se describe en muchos tratados, o por ejemplo, en el libro pequeñito del peregrino ruso, que es una maravilla de espiritualidad, un clásico de la espiritualidad ortodoxa, pues uno de los fenómenos que sucede es que la palabra se abre. ¿Qué significa esto? Cuando lo dice así el peregrino ruso, la palabra se abre. Significa que de pronto descubres que ese texto no está hablando simple y llanamente de una persona, en este caso que está hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? Sino que los textos sagrados no hablan de otros, sino que hablan de ti, ¿no? O sea, y descubres que no habla simplemente de lo que te pasa fuera, sino lo que te pasa dentro, ¿no? O sea, el Evangelio como mapa de la conciencia. Entonces yo, en torno al año más o menos, pues yo creo que fue como el 2016, 17, en esos años yo empecé a ver esto, o sea, la palabra empezó a abrírseme, ¿no? Y entonces empecé a barruntar, empecé a escribir, pues, ideas que se me iban ocurriendo, o que iba encontrando en la lectura del Evangelio desde una óptica completamente nueva, ¿no? Y llegó un momento, después de un par de años en esta línea de sin pretensión de libro para nada, de hacer un libro de todo esto, donde entendí que este era el libro que tenía que escribir. Entonces, no sé, pues en torno al año 18, parece que fue después de estar 16, 17 escribiendo esto, pero sin idea que iba a conformar un libro,
pues decidí que esto era un libro y que realmente, y entonces ya me puse una lectura más sistemática del texto evangélico desde esta perspectiva, ¿no? Y ha sido, Guillermo, una aventura increíble. O sea, igual que ha sido una aventura increíble meterme en la meditación en estos años, en el silencio, ha sido una aventura increíble meterte en la palabra, ¿no? O sea, que este libro podría haberse titulado Biografía de la Palabra, ¿no? Pero realmente la palabra es la luz, ¿no? Y por eso me parecía, porque realmente te da mucha luz, ¿no? O sea que entendiendo esto, tienes un mapa para guiarte en la vida, ¿no? O sea, que entiendes por fin, después de más de 30 años de ser sacerdote en mi caso, por qué se dice que eso es palabra de Dios, ¿no? Dios significa luz, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ilumina esto? ¿Qué es lo que ilumina, no? Y eso es una aventura vital, para mí ha sido extraordinaria, ¿no? Bueno, pues el libro quiere ser un reflejo, lo mejor que he podido he sabido escribir sobre esa aventura. Precisamente cuando estamos grabando esta conversación está a punto de cumplirse 100 años del nacimiento de Pasolini, que era cristiano pero no católico y que también quedó deslumbrado en 1962 cuando leyendo en un hotel los evangelios pues quedó fascinado y tuvo que hacer apenas unos años después la película que el Vaticano considera y sigue considerando la mejor adaptación de un evangelio, que es el Evangelio según San Mateo. Y quisiera preguntarle, porque a veces parece que es desde esa heterodoxia, en el caso de Pasolini, cuando, cuando más a fondo se va el mensaje, ¿no? A la palabra. Es decir, que a veces el dogma incluso puede entorpecer. Yo he de confesar que soy cristiano, pero no católico. Y esa es un poco a veces mi impresión. Tengo amigos que son católicos, por supuesto, pero a los que se anclan demasiado al dogma, tengo la sensación de que a veces torpedean un poco el mensaje. Y en su ensayo noto una libertad que ya evidentemente había notado en sus libros anteriores, como puede haber en Hugo Mujica, otro sacerdote que también escribe desde una óptica similar. En definitiva quisiera preguntarle por la perspectiva de la religión para el siglo XXI, ¿no? Porque Joaquín de Fiore ya dijo hace siglos, como me enseñó a mi Ángel García Galeano, que estamos entrando o que habíamos entrado en la edad del espíritu, ¿no? Frente a la edad del Padre, frente a la edad del Hijo, y que por lo tanto la aproximación a lo trascendente, a lo divino, no podía ser similar a la que había habido en tiempos pasados, ¿no? Yo de alguna forma percibo que ese dogmatismo muchas veces es como resquicios o rescoldos de esa vieja edad del Padre. Y entonces quisiera preguntarle por cómo enfrentarse a los dogmas, ¿no? De cada religión, porque si queremos poner en común distintos saberes de distintas religiones, pues por un lado, cómo enfrentarse al dogma y por otro, cómo debería ser una religión para el siglo XXI. Bueno, es una grandísima pregunta. En general estoy de acuerdo con lo que has afirmado, lo que estás afirmando en esta cuestión. O sea, creo que poner el acento en las creencias, por hermosas o certeras que puedan ser, es quedarse en algo penúltimo o incluso antepenúltimo y no ir al núcleo de la cuestión, ¿no? Porque es como si ponemos el acento en lo que decimos o en lo que pensamos, ¿no? El ser humano no es simplemente lo que dice, lo que piensa o lo que hace, sino que el subrayador no es el decir, hacer o pensar, sino el ser, ¿no? Es decir, que hay que apuntar ahí, ¿no? Y además, subrayar las creencias supone casi siempre subrayar la dimensión intelectual de la fe, ¿no? Y claro, la dimensión intelectual es una, pero no es toda ella, ¿no? Y esto es grave porque uno puede pensar que porque tiene una creencia, el trabajo espiritual ya está hecho. Y sin embargo, el trabajo espiritual está por hacer. Es decir que crees algo no significa que ya está hecho tu camino espiritual, sino que tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este acento, esta sobreacentuación de las creencias es peligrosa, ¿no? Porque se olvida que la teología, o se diga lo reflexivo, lo intelectual, o el dogma, ¿no?
es siempre secundario. O sea que lo esencial, lo primario, lo prioritario, es siempre la experiencia, es siempre la vivencia, ¿no? Siempre la espiritualidad, vamos a decirlo así, ¿no? Eso por una parte, ¿no? O sea, entonces comulgo con que no se puede poner el acento en esto, es decir, que el cristianismo es mucho más que doctrina. O sea, lo que hay que enseñar no es simplemente doctrina cristiana, sino enseñar vida cristiana, entre la cual está la doctrina y tantas otras cosas, ¿no? Y luego, ¿qué cristianismo hay para el futuro? Pues se necesitaría una conferencia para responder esa pregunta, pero por hacerlo de manera breve, yo diré que, primero, hay un hecho incontestable, y es que en Europa, en Occidente en general, los templos se están vaciando. Es decir, que hay un desfondamiento o sea, que el mundo cristiano ha estallado por los aires, ¿no? O sea, cada vez hay una fuga de feligreses muy significativa y realmente dentro de 50 años, pues no sé, aquí no va a quedar, no va a quedar nadie, ¿no? Esta situación, ante la cual muchos son ciegos, inexplicablemente, pero es un hecho incontestable, a mí me hace tener esperanza. Lo digo totalmente en serio. O sea, yo no estoy nada preocupado por esto, porque pienso que puede ser la gran ocasión para los cristianos para hacer una lectura y una experiencia del cristianismo mucho más honda, mucho más genuina, mucho más auténtica, donde no se lea el cristianismo simple y llanamente en clave soteriológica, es decir, Cristo como Salvador, aquel que muere por nuestros pecados, ¿no? Y que nos salva en la vida eterna, ¿no? Sino una lectura sociológica, Cristo como maestro de la conciencia, en definitiva, ¿no? O sea, como aquel que no está ahí para ser admirado, ni siquiera para ser seguido, sino que aquel que nos invita a nosotros a hacer la misma experiencia que hizo él, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, creo que esta vía de Jesús como maestro, sin negar la otra, pero acentuar esta, puede abrir un cristianismo diferente, ¿no? Un cristianismo no excluyente, sino inclusivo, un cristianismo hermanado con la filosofía perenne, un cristianismo capaz de ser reformulado en distintas tradiciones, ¿no? El lenguaje de las distintas tradiciones, un cristianismo porque al final la forma de enseñar de Jesús pues es una forma con relatos, ¿no? Con parábolas, con una afinidad extraordinaria con los Koan, con el mundo de la enseñanza Zen, por ejemplo, y esas afinidades no pueden no ser reveladoras, ¿no? O sea, esto no quita que yo me siga sintiendo y no sé, con mucha alegría católico, ¿no? Lo que pasa es que, porque es mi familia, es el lugar donde yo he nacido, donde he crecido, donde he bebido de esta fuente, ¿no? Esto no significa no sé, que todo, absolutamente todo lo que se proponga en el mundo católico tenga mi nihil obstat personal, que esté de acuerdo al 100%, nadie está de acuerdo al 100% con nada, ¿no? Es decir, primero porque para estar de acuerdo tienes que conocerlo todo y no conocemos ni la mitad de lo que se propone, ¿no? Pero no sé, mi pertenencia a la Iglesia Católica es un poco como mi pertenencia a mi familia de sangre. Pues yo pertenezco a la familia Dors y habrá muchas cosas en mi familia que me gusten, otras que no me gusten nada, pero no por eso dejo de pertenecer, ¿no? O sea, de formar parte de esta estela, ¿no? Y con el mundo aparte que de alguna estela hay que formar parte, ¿no? Y justamente, no sé, la única manera de formar parte o la manera que testifica que estás formando parte de una estela de una forma no proselitista o no fundamentalista es estando abierto a otras, ¿no? Al diálogo, al encuentro, al crecimiento. Siempre suelo decir que la verdad no es una posesión, sino que es una gestación que se gesta en el diálogo interreligioso, en el silencio interreligioso, ¿no? Bueno, yo me muevo en esa línea, ¿no? Y además me hace feliz moverme en esa línea. Por no quitarle más tiempo, le haré una pregunta final, porque ha dicho ahora la misma experiencia, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que resume Biografía de la Luz, ¿no? Que es decir que aunque Jesús es cierto que acabó con una concepción quizás
circular del tiempo, ¿no? Él habló de un fin, por lo tanto se puede deducir que hay una linealidad. Sí que es cierto que en sus actos y en su palabra hay una circularidad con cada lector, es decir, que hay un cristianismo para cada cristiano y que en ese cristianismo, en ese descubrir el Cristo que se le revela a cada uno de los lectores, en este caso Biografía de la Luz, está el camino de autoconocimiento que ha de recorrer ese lector, ese peregrino del absoluto, por utilizar los términos de Longlois. Entonces quisiera preguntarle por cómo debe afrontar el lector de Biografía de la Luz esa aproximación a Jesús, para luego, cuando vaya a los evangelios o cuando busque precisamente esa confrontación con la misma experiencia, cuando se quiera imponer esa misma experiencia de Jesús, ¿cómo debe encararlo? Yo diría que poco a poco de entrada, ¿no? Porque es un libro ambicioso, extenso y no es un libro para leerlo como se lee Entusiasmo, que se puede leer en 3 o 4 sorbos, porque es un libro que, digamos, que está escrito para que tenga ese vértigo, ¿no? Que produce pues, la acción trepidante y la pasión trepidante también, no solamente acción, ¿no? Entusiasmo es un libro muy emocional, ¿no? En cambio, este libro, yo he intentado, Biografía de la Luz, he intentado despojarlo bastante de lo emocional, no porque no quepa un acercamiento emocional a Cristo y al el Evangelio, ¿no? Pero sí, también he intentado despojarlo bastante de lo especulativo, ¿no? Simplemente he intentado moverme en el ámbito más estrictamente espiritual, que ciertamente incluye lo intelectual y lo emocional, pero también lo trasciende, ¿no? Lo purifica, ¿no? Entonces, por eso este libro es un libro menos empático, a lo mejor, ¿no? Pero sí más espiritual, o sea, que te puede acompañar. Entonces, yo aconsejaría ir leyéndolo poco a poco, a lo mejor una unidad o dos máximo al día. Creo que también sería muy bueno dialogarlo con alguna persona que tenga, o con algún grupo de personas que tengan un interés similar, para digerirlo bien, porque mi gran preocupación en este libro es que podía ser demasiado denso, no en el sentido de poco claro, sino en el sentido de tener demasiada información o demasiadas pistas, entonces que esto pudiera generar una cierta zozobra en el lector, ¿no? Luego he hablado con mucha gente y me dicen que no, que lo leen poco a poco y no tienen esa sensación, lo cual me alegra, ¿no? Yo creo que si este libro de alguna manera ayuda a reconciliarnos a los europeos, a los occidentales, con la tradición cristiana, en parte, ¿no? Porque que no veamos que esto es algo casposo y algo, en fin, que hay que sacudirse lo antes posible, pues yo creo que ya habría hecho un servicio muy grande, ¿no? Y si además, todavía más, ¿no? Si ayuda a las personas a tener un cierto interés por leer el texto evangélico, pues entonces habría cumplido su misión con creces, porque lo que es realmente una biografía de la luz, más que mi libro, pues es el Evangelio mismo, ¿no? O sea, ahí es donde está la fuente, ¿no? Y eso es lo que yo, no sé, me atrevería a decir. Pues ha sido un verdadero placer, un privilegio tener a Pablo Dors con nosotros. Muchas gracias, porque bueno, es una de las mentes más privilegiadas, tanto en el terreno literario como en el filosófico, que en mi opinión hay en estos momentos en nuestro idioma. Así que un auténtico placer. Quedan sus libros, tenemos estos dos para leerlos de manera cruzada, se podría decir. Entusiasmo, que tiene esa zozobra de la juventud. El propio Pablo Dors en algún momento ha dicho que él está contra la juventud, porque digamos que la característica de la juventud es el extravío, y que él valora positivamente ese hallar por fin quién es uno, que es siempre posterior a la juventud, y yo que estoy en ella doy fe de ello. De otro lado, Biografía de la Luz, que es un monumento a los evangelios. Así que recomendado las lecturas, agradecido a Pablo Dors y agradecido también a nuestros espectadores por haber llegado a este punto del programa. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.